Muchas gracias, Elías. Les voy a pedir que me permitan dirigirme desde acá, por comodidad propia. Quería empezar esta parte de mi participación con si quieren, una reflexión histórica. En agosto del año 1963 hubo un famoso discurso que dio Martin Luther King a los pies del Lincoln Memorial, en el cual usó una frase que se ha vuelto, digamos, la identificación de su discurso y que la repitió 8 veces. Es I have a dream, yo tengo un sueño. Y ese discurso, que fue histórico, se considera uno de los mejores discursos de la historia, llevó a los cambios profundos que se tuvieron luego en Estados Unidos y en el mundo respecto a los derechos sociales. Yo no me quiero identificar con el doctor King, pero sí decir que todas estas cosas que hablamos acá deberían dejar de ser un sueño y deberían pasar a ser una realidad, ¿no? Pero por el momento, ya que el reglamento todavía no se ha hecho, quedémonos en I have a dream, ¿no? En el tema de obras específicamente que me compete, y al final voy a contestar lo que me preguntó Elías, yo siempre he sostenido en los cursos que dictaba en las universidades que la ejecución de una obra es como una moneda de dos caras. Una cara es la cara técnica y la otra cara es la cara contractual. Y en el caso de la obra pública, la cara contractual se identifica con la parte normativa, porque en la parte privada el contrato es el que las partes establezcan. Entonces no hay que perder de vista que son dos caras distintas. Una es la cara técnica propia de la obra en sí mismo y la otra es la parte del contrato que lo que regula es los derechos de las partes respecto de sus objetivos en la ejecución de la obra. Entonces, por ejemplo, el expediente técnico es un tema técnico. Lo legal no debe chocar aspectos técnicos, si bien hay puntos de contacto, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la ampliación de plazo, lo técnico es la afectación de la ruta crítica. El punto de contacto con lo legal es en qué momento hago el reclamo, cómo lo presento, cómo lo sustento. Pero cuando mezclamos las cosas, entonces es que surgen las controversias. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de poder separar estas dos cuestiones y no llegar, por ejemplo, a aspectos donde nos diga el reglamento que el expediente de la adicional hay que hacerlo en 14 días. ¿De dónde sale semejante barbaridad? De que el reglamento diga en cuántos días hay que hacer un expediente, si el expediente puede ser algo tan complejo como el expediente completo original, ¿no? O a través de opiniones OCE, que no se destaca por tener mucho éxito en sus opiniones, nos diga qué día hay que presentar la anotación en el cuaderno de obra, ¿no? Y decir que si no se pone ese día, entonces se pierde el derecho, y que ese día es el mismo día en que ocurre el suceso, lo cual pues para mí no tiene ningún sentido. Y lo que más me llama la atención es que después de que está puesto ahí, tiene años de vigencia y a nadie se le ocurre corregirlo. O cuando dice, por ejemplo, la opinión que el costo de la JRD es un costo del contratista y no del proyecto en sí mismo, lo cual tampoco no tiene absolutamente sentido, pero ahí está y no se ha podido mover. Entonces, el reglamento que se tenga que redactar, a mi juicio, tiene que tratar estos puntos, ¿no? Eliminar los plazos irreales, los plazos imposibles, las opiniones equivocadas, para que de una vez encauzar, por lo menos en parte, las cuestiones. Yo creo que el reglamento lo que debe ser es una especie de, voy a tal vez estirar los conceptos, de equilibrio entre las partes. Cada una de las partes tiene expectativas, obligaciones y derechos en la ejecución del contrato. El reglamento lo que debería hacer es equilibrar esto y no volverse una herramienta de poner vallas, trabas, penalizaciones, persecuciones, etcétera, sino otorgar a cada una de las partes la suficiente flexibilidad y la suficiente discrecionalidad para llevar adelante el contrato, como dicen los principios de la ley, con un propósito, que es la consecución de la superación de una necesidad pública. Entonces, en vez de poner más trabas, más reglas, más
más plazos, más penalidades. Yo creo que debe ser absolutamente lo contrario. Yo ponía una vez en clase un ejemplo que creo que puede ser ilustrativo. Si yo quiero enseñarle a un perrito a saltar, ¿cómo lo consigo? ¿Premiándolo cuando salta o dándole un garrotazo cuando no salta? La respuesta es evidente, ¿no? Nuestro reglamento está lleno de garrotazos, no está lleno de galletitas. Ahora, es correcto que cuando hay una discrecionalidad que se le da a ambas partes para, por ejemplo, en un contrato colaborativo lograr la colaboración, se pudiese llegar a excesos, entonces son esos excesos los que provienen del dolo, de la negligencia o de la mala fe, los que deben ser perseguidos, pero no los errores. Los errores, a mi juicio, no deben ser perseguidos ni deben ser penalizados, porque son parte propia de la naturaleza humana, ¿no? Todos sabemos que hay incluso el dicho, ¿no? Errar es humano, perdonar es divino. Cuando el error proviene de simplemente las situaciones que se van presentando y que demuestran que pudieran haber sido mejor, no tiene por qué ser eso perseguido ni penalizado como hasta ahora, ni satanizado, porque lo que hace es paraliza las decisiones. Y al paralizar las decisiones es que se afectan la ejecución de los contratos. Fíjense, amigos, sobre todo los que son abogados, la ingeniería no es una ciencia exacta. Muchos piensan que la ingeniería es una ciencia exacta y no es. La ingeniería como ciencia se basa principalmente en prueba y error, ¿no? Se ensaya de una forma y por prueba y error se va avanzando y se va progresando, ¿no? ¿Cómo se ha pasado de construcciones de piedras enormes a construcciones de muros pequeños? Porque a lo largo de los tiempos, de muchísimos años, centenas de años, se va probando y se va equivocando y se va corrigiendo y se vuelve a equivocar y se vuelve a corregir. ¿Se imaginan si cada vez que sucedió un error hubieran decapitado al constructor? Pues nunca se hubiera avanzado. Entonces, el reglamento en mucho cree o se basa en suponer que la ingeniería es una ciencia exacta y que los números van a dar la solución a las cosas, y no es así. Se debe permitir, a mi juicio, ¿no?, promover la eficiencia y efectivamente penalizar lo que no está bien, pero también premiar lo que sí está bien, ¿no? En el reglamento, en la ley, ¿hay algún artículo que premie la eficiencia? No hay uno solo. En el reglamento hay artículos que hagan lo contrario, muchísimos. La mayor prueba de que esto es contrario a la finalidad pública es la que acabamos de ver del famoso puente Santa Rosa para cruzar el río Rímac para el nuevo aeropuerto. 4 procesos de selección y no pueden contratar. En el último no se presenta ni siquiera un postor. ¿Y no pasa nada con los que hacen esos procesos de selección mal hechos? ¿No? ¿Será que en el Perú hay tanto trabajo que no hay postores para hacer un puente en la ciudad de Lima? ¿Alguien puede pensar eso? ¿Alguien puede creer que no hay postores que quieran hacer un puente en Lima? No estamos hablando pues de la selva, de un sitio acá mismo, y que hablen ahora que se necesitan 3 años para hacer un puente. La verdad que eso es absolutamente una prueba, una demostración que el reglamento actual y la ley actual no sirven para lo que están hechos, ¿no? O sea, uno no debería considerar la calidad de un documento como un reglamento solo por lo que está escrito, sino por sus resultados. Se pone a funcionar y veamos sus resultados. ¿Cuáles son los resultados? 4 procesos, sin postores, y hasta ahora vamos a tener que cruzar al aeropuerto seguramente por muchos años sobre un puente metálico. Proceso que además no tendría que haberse empezado hoy día, sino hace mucho tiempo atrás, o no sabían que se estaba haciendo en el aeropuerto. De repente no sabían. No se han enterado, ¿no? A pesar de que la demora es porque el Ministerio de Transportes y el Estado no podía conseguir los terrenos necesarios, ¿no? O sea, de esto pues de años. Y de repente dice, hay que hacer un puente, y ahora no podemos hacer un puente.
Bien, algunas otras cosas que quería tocar de temas que se han dicho en la mesa son los siguientes. Sobre las discrepancias técnicas que resaltó Ricardo, podrían ser materia de JPRD. Yo creo que sí podrían ser, pero hasta cierto límite, es decir, sin entrar a modificar el expediente técnico o a hacer un nuevo expediente técnico, porque la función de la Junta no es hacer expedientes técnicos ni revisar la calidad de los expedientes técnicos, por múltiples razones. La primera, porque el expediente técnico ya fue aprobado por alguien, ha sido contratado, ha sido aceptado, ha sido revisado, pero hay una segunda que es más importante, que los ingenieros y los arquitectos también estamos sujetos a una ley del ejercicio profesional. El expediente técnico tiene un autor que es el responsable legalmente de él, y otro ingeniero no puede intervenir y cambiarlo simplemente porque se lo piden o porque se le ocurre. Hay todo un tema de responsabilidades profesionales que tiene que tomarse en cuenta. Entonces una JRD no podría modificar un expediente técnico ni hacer un diseño. Lo que sí podría es, por ejemplo, se me ocurre, determinar si algo es o no es una prestación adicional desde el punto de vista técnico, ¿no? O si el programa está considerando un plazo que técnicamente es el adecuado, pero no vamos a poder entrar a ver si los fierros deben ser de 1/4, de media o de 3/8. Ahí sí, si yo fuese adjudicador, no entraría, me autoexcluiría de tener una decisión de ese tipo. Otro tema que quería comentar es el famoso de los componentes. Para mí el error está en considerar que las partidas son componentes de obra. Las partidas no son componentes de obra. Las partidas de un contrato de obra son una subdivisión que se hace con fines de medición y pago. Nada más. Yo puedo pagar una columna por unidad, por metro cúbico y metro cuadrado de encofrado, por diversas formas. Pero el componente es la columna, no las partidas. Ahora, si queremos usar el concepto componente para determinar qué cosa es una obra similar a otra, tampoco tenemos que llegar a columnas, porque todas las obras tienen columnas. Pero sí podríamos decir, por ejemplo, canales con sifones. El componente sería el sifón, ¿no? O una irrigación con túneles, porque no es lo mismo hacer un canal sin sifón que un canal con sifón. Entonces el componente es aquella particularidad que diferencia a una de otra, porque para que dos obras sean similares, significa que también dos obras pueden ser distintas. Entonces la similitud entre dos obras se da porque ambas tienen algún componente en común, pero ese componente es una parte física, no es una parte de medición, porque las partidas son cosas convencionales que se dividen para fines de medición y pago y nada más. Por eso, y paso a otro tema al respecto conectado, es que los programas de ejecución de obra no se pueden hacer a partir de partidas, sino a partir de actividades. Eso todos los ingenieros lo sabemos, pero parece que los únicos que no lo saben son los que redactan el reglamento en el anexo de definiciones. Y les puedo dar una información. Cuando se hizo ese reglamento, a mí me pidieron que participara desde el punto de vista técnico en algunas colaboraciones, y esa definición en particular decía actividades. Y cuando salió publicado el reglamento, oh sorpresa, ahora decía partidas. A partir de ese momento yo decidí nunca más participar en un proceso de redacción, porque si en algo tan importante como eso y tan trascendente, y que ya se había acordado, hicieron el cambio sin ni siquiera, no digo comentarlo, o perdón, digamos, pedirme autorización, porque no era autoría de nada, pero sí comentarlo, entonces dije, entonces mejor, si va a ser así, ya no me llamen. Otro, sí, me queda un minuto. Sobre el BIM. El BIM es una técnica muy moderna, pero que también requiere de muchos elementos adicionales de infraestructura, programas, computadoras, personas, etc. Yo no creo que el Perú todavía esté suficientemente dotado de los recursos. ¿Que hay que atender a eso? Sin duda que sí, pero que en este momento sea una obligación a rajatabla, creo que todavía no estamos preparados. Ahora, eso no significa que sin BIM no se puedan hacer las obras. ¿Había BIM cuando hicieron Machu Picchu? No había BIM, y ahí está. El Empire State,
las obras que todos vemos en el mundo, o creen que aparecieron así de la nada, ¿no? Las casas donde vivimos, los edificios donde vivimos, no se hicieron utilizando tecnología BIM y ahí están y no se caen. Entonces decir que sin eso no se puede es un error. Tenías una segunda... Asignación de riesgos. La asignación de riesgos. Pero ¿dónde está? Sino que había puesto los 15 segundos, los 15 minutos. Entonces, en 30 segundos, la directiva vigente de asignación de riesgos del OCE es deficiente, por ser generoso. Es deficiente. ¿Por qué? Porque solamente ha tocado el tema de los riesgos desde el punto de vista cualitativo y no desde el punto de vista cuantitativo. Y la verdadera importancia para el contrato no es la parte cualitativa, es la parte cuantitativa, la cual no está definida en la directiva del OCE. Lo que a mi juicio no significa que sí se debería hacer el análisis cuantitativo de los riesgos. O sea, el hecho que en una directiva no esté no significa que no exista la técnica para hacerlo, porque la importancia del análisis cuantitativo de los riesgos es que determinan las posibles contingencias, y las contingencias son las reservas económicas que hay que hacer en los contratos para cubrir la eventualidad de que los riesgos se produzcan. No significa que se encarecen los contratos, significa que los contratos toman en cuenta la posibilidad de un riesgo. Por ejemplo, yo podría tener una contingencia, voy a poner un ejemplo sin que sea exacto, de 2 millones de soles en caso se encuentren restos arqueológicos, porque la zona tiene un alto potencial de riesgos arqueológicos. Yo no incrementaba en 2 millones de soles el contrato, sino reservo 2 millones de soles. Si se presentan los riesgos arqueológicos, entonces tengo la reserva para poderlos superar. Si no se presentan, pues esos 2 millones de soles ya no se utilizan y pueden pasar a ser contingencias de otros riesgos o desaparecer y habilitar otros proyectos. Pero todo eso solamente se puede lograr a través del manejo cuantitativo de los riesgos y de las contingencias. Pero la norma se ha quedado en la evaluación cualitativa. Alto riesgo, bajo riesgo, poco riesgo, sin riesgo. Bueno, ¿y de qué me sirve eso? Para estar contento nada más de que cumplí con la norma. No, pues. Entonces, en el tema de los riesgos es así. Ahora, como bien se dijo, ¿en qué momento debe determinarse ya la, digamos, matriz definitiva de los riesgos? ¿Cuando se hizo el expediente técnico, durante el proceso de selección o ya durante la etapa de ejecución? Evidentemente en la tercera no, porque ya el contrato está puesto y la matriz de riesgo ya está. Debería ser en la etapa del proceso de selección. Debería darse una oportunidad, una ventana de tiempo para discutir la matriz de riesgo entre la entidad y los posibles postores. Después de esa discusión, podría establecerse la matriz de riesgo definitiva y ya cada cual verá si asume o no asume ese riesgo, si se presenta o no se presenta. Es un tema muy importante y muy delicado que debe desarrollarse. Simplemente les menciono, para los que les interese, en la legislación colombiana de contratación, ese tema está muy bien definido, cómo se hace la discusión de la matriz de riesgos en los procesos de selección. Los que tengan interés, revisen la ley colombiana y ahí lo van a encontrar. Muchas gracias, Carlos.